Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos recogiendo hoy declaraciones, como decíamos, de esa unidad central COVID que está pues pasando momentos muy angustiosos, que al fin y al cabo son los que están viviendo en esa primera línea, en la línea sanitaria, lo que puede ocurrir si de nuevo Fuerteventura pudiera llegar a los 200 casos y dónde volvemos. Podríamos llegar a retrotraernos en la economía y en todos los sectores. Está hoy con nosotros también Lola García, vicepresidenta del Cabildo. Bienvenida, Lola. Buenos días, Nuria. Gracias por estar hoy con nosotros. Me imagino que ayer, cuando ustedes recibían la notificación de la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura, un mazazo. Hombre, bastante preocupadas. Ya nos habían comentado que podía darse esa subida, que estaban pendientes de ese rebrote. Y bastante preocupada, porque estamos en el momento que estamos, es decir, 1 de julio que empiezan las vacaciones, encima ya la gente se confía porque estamos vacunando, porque se están quitando las mascarillas en la calle y piensan que el problema ya se ha quitado y no es así, el virus sigue estando, la COVID-19 está ahí fuera y sigue siendo igual de peligrosa y eso es lo que tenemos que asumir. Vivir con este virus, Nuria, es lo que nos toca y aprender a vivir con él. Es decir, sabemos cómo nos tenemos que comportar, hemos visto cómo en educación ha sido un éxito, cómo en los centros educativos, en los institutos, ahora que terminaron ya los centros, hemos visto pocos casos, muy pocos casos, y ha sido un éxito de toda la comunidad educativa. Y eso es lo que de ahí tenemos que tomar ejemplos, es decir, vemos también que la gente sigue yendo a los hospitales, a los centros de salud, no te contagias, hay varias gente, y también incluso en la restauración, ellos se han adaptado, han pagado un dineral para establecer protocolos, la restauración, los hoteles, para cumplir ese protocolo que exigía sanidad y lo están cumpliendo y vemos que son pocos casos los que se dan ahí. La mayor parte de los casos que están confirmados son de fiestas familiares, son de fiestas de contactos estrechos, de fiestas que hacen, yo digo, a lo mejor de estar comiendo en el mismo plato que picoteas o eso. Entonces ahí es donde tenemos que poner el mayor esfuerzo. Yo recuerdo que en una de las reuniones lo que decía un enfermero, en una de las charlas, de las últimas charlas que yo daba, los problemas no están de la puerta para afuera, sino de la puerta para adentro de los hogares, porque todo surge del entorno, o la mayoría de los casos surgen del entorno familiar. Y ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Bueno, insistimos, hoy 7:30 de la tarde, Mírame Televisión Fuerteventura es el tema que va a protagonizar y lo va a hacer de la mano de los sanitarios, que manejan perfectamente los datos y además la urgencia de estos casos, y volver a insistir en que desde el pasado martes el mercado de la biosfera, las instalaciones que está utilizando Sanidad, están acogiendo ya vacunaciones a jóvenes a partir de 20 años, que acudan, que se vacunen, que se protejan y que cuanto antes tengamos esa inmunidad aparente, que hay que seguir manteniendo las distancias. Y me consta que ellos tienen la preocupación, porque tú los ves hablando, una que tiene un hijo de 21 años, pues anoche mismo me está diciendo, oye, ya puedo ir a vacunarme, y que se iba a informar para ir a vacunarse. Es decir, los jóvenes quieren ir a vacunarse porque sabe que ahora la incidencia y el punto de mira está sobre ellos. Y que es verdad que es un riesgo y que ellos tienen que verlo así. Somos también las familias las que tenemos que insistir en esas cosas, en las relaciones que tienen, en cuidado con esas fiestas, que sí tienen que disfrutar, pero, insisto, cumpliendo efectivamente lo que nos dice los sanitarios, en este caso, que son los que realmente saben y los que marcan las pautas y los protocolos que tenemos que cumplir. Y los protocolos, efectivamente. Bueno, y de la salud a la economía, Lola, porque las empresas de Fuerteventura están atravesando un momento como para que llegara otra mala noticia. Estamos hablando de cierres, hemos visto ayer mismo cómo un supermercado tenía que cerrar sus puertas en Puerto del Rosario porque
bueno, pues el nivel de trabajadores contagiados o en aislamiento superaban muy por encima la capacidad de trabajo de producción habitual. Las ayudas a las empresas. Ustedes recientemente en uno de los plenos querían pisar el acelerador para que por fin llegara. ¿En qué momento estamos? Vamos a ver, tienes que cumplir el protocolo. Nosotros, los plazos, quiero decir, perdón, nosotros desde que llegamos no habían bases para las subvenciones de ayudas y autónomos. Lo primero que hicimos fue elaborar esas bases. Tardamos un mes en elaborar las bases, estamos hablando de mediados de marzo, abril. Mandamos los informes necesarios al gobierno de Canarias para que a su vez nos remitieran eso, que no había duplicidad y que podemos continuar con las bases. Tardaron un mes, de ahí lo llevamos ¿Al pleno? al pleno, fueron aprobadas esas bases y están publicadas las bases. Hasta finales de julio tienen que estar publicadas las bases para después poder ya sacar la convocatoria de ayudas a autónomos, esos 11 millones que se pondrán en la calle. ¿Han cambiado las bases? ¿Se han ampliado? ¿Se han hecho menos restrictivas? Antes no había bases, Nuria. Antes pero ellos la no línea de había... ayudas del año Sí, anterior. no habían bases. Ajá. Es que ese es el problema. El año anterior no tenían bases. Nosotros tuvimos que elaborarlas a partir de cero en la elaboración de estas bases. Es verdad que estábamos en un estado de alarma y las circunstancias eran diferentes y la ley que tenías que cumplir o la normativa era diferente, pero ahora más permisiva, ¿no? En ese caso. Sí, de hecho los contratos, tú podías hacer contratos, se hicieron contratos de obras hidráulicas sin que tuvieras que licitar, sino que te podías saltarte si era una emergencia o una necesidad. Ahora ya no. Es que están confundiendo a la población. Nosotros tenemos que cumplir con la normativa que exige cuando uno va a dar una subvención. Es decir, yo no puedo, que más quisiéramos, darle dinero a todo el mundo y que realmente lo necesite. Habrá gente que lo habrá pasado peor y ha tenido más pérdidas, porque decían, no, que no sea de competencia, que no sea de competitiva. ¿Por qué? Yo no puedo darle, si tú has tenido una pérdida de 5.000 euros y otro ha tenido una pérdida de 30.000 euros, pues ahí tienes la diferencia. Yo no le puedo dar, porque así te lo exige la La misma cuantía no puede ser, ¿no? Claro, es decir, depende. Hay autónomos que podrán llegar hasta 6.000, las pymes y microempresas hasta 20.000, dependiendo lo que ha pasado. Y las empresas, las pequeñas empresas que llegan hasta 250 trabajadores, que antes no se les daba ayudas a esas empresas, está recogida también aquí. Ahí puedes llegar hasta 30.000 euros a darles a esas empresas. Entonces, es una ayuda importante, pero es verdad que al tener que cumplir todos los pasos, date cuenta que tardamos un mes para que el gobierno de Canarias nos contestaran ese informe que teníamos que tener, que no cumplimos la duplicidad con las ayudas que ellos están dando. Bueno, estas ayudas que desde luego que las empresas necesitan muy urgentemente, ¿estos 11 millones se van a entregar antes de que finalice el 2021? Bueno, yo espero, claro, tú abres sacas la convocatoria y empezarán a hacer la solicitud y después ya vas resolviendo a medida lo antes posible, vas resolviendo esa solicitud y vas entregando. El dinero ya está, incluso se hablaba, Nuria, cuando nosotros llegamos, recuerdo que el consejero anterior hablaba de 10 millones, pero en el presupuesto solo figuraba 1 millón. Entonces, tuvimos que hacer en el suplemento lo que hicimos, que se publicó ayer y que hoy es cuando realmente puedes hacer uso de ese dinero, ampliamos los 10 millones más para lo que supone 11 millones de incorporar los remanentes, esos créditos extraordinarios. Los créditos extraordinarios, que fue lo primero también que hicimos, ese suplemento de casi 40 millones, los remanentes líquidos de tesorería, casi 40 millones fue lo que incorporamos para poner 10 en estas ayudas. Y se ha puesto en otras partidas, en turismo, en ganadería, en agua, ese 1,5 millones, las ayudas para los ganaderos. Es decir, ese dinero, a partir de hoy, porque ya fue publicado ayer, pues es cuando realmente lo puedes utilizar y tienes que cumplir plazos porque tenía que estar publicado 30 días hábiles. Bueno,
Por lo tanto, que se tranquilicen las empresas en este caso. Lo que sí es importante es que, bueno, hemos visto un anuncio del Gobierno de Canarias importante para esos trabajadores en ERTE, sin apenas solicitudes, reduciendo los tiempos burocráticos, la cantidad de papeleo a la que ya estamos acostumbrados, o creo que no nos acostumbramos nunca, que no van a impedir que las empresas también perciban ese dinero. Porque es una pregunta clásica. Oye, si solicito al Cabildo de Fuerteventura, ¿me pueden denegar la del Gobierno de Canarias? No, incluso está recogida en las bases que son compatibles con cualquier otra ayuda. Las nuestras son compatibles y el Gobierno de Canarias me imagino que habrá puesto lo mismo. Son las que estaban trabajando a través de las cámaras de comercio. Sí, sí. Y ahí lo que tenemos que intentar, como bien dices, pues es que llegue ese dinero antes de que cierre las empresas, porque una vez que cierre ya no hay solución. Y en esa línea estamos, es decir, dándonos la mayor prisa que hemos podido, porque ya te digo, desde el minuto 1 que llegamos, en menos de un mes se elaboraron las bases, que no había bases para ayudas a autónomos y pymes, vamos, que nunca se había dado así ayudas a autónomos y pymes, es las circunstancias en las que estamos, porque si no, no podrías dar ayudas. Sí, que tienes que tener un marco, ¿no? Sí, claro, Un marco claro. para que esas personas puedan solicitarlo. Bueno, se está hablando mucho de esas ayudas, o se están esperando mucho por parte de las empresas, porque al fin y al cabo no termina de arrancar la temporada turística, y se está hablando mucho de diversificación económica, Lola. Entonces, bueno, también ha habido una cierta... Bueno, queríamos saber qué pasa con el parque tecnológico, efectivamente, porque si bien el presidente Sergio Lloret anunciaba aquí, en Onda Fuerteventura, que habría una importante apuesta por la diversificación económica en esa línea, una apuesta que viene ya siendo desde que nacía el parque tecnológico. Se viene hablando de ese proyecto de los drones, de poder implantarlo aquí, de luchar junto a otros o contra otros destinos que también quieren ese mismo proyecto, pero necesita una inyección económica. ¿Será el Cabildo el inversor? Vamos a ver, el Cabildo está ahí para apostar por el parque tecnológico, y lo ha hecho desde el principio, así cuando nadie creía en el parque tecnológico. A la agrupación política a la que pertenezco, y todo el mundo tiene claro que fue la que luchó y peleó por el parque tecnológico, y muchos más, es decir, y ahora mismo estamos todos unidos, porque eso sí es verdad, porque creemos que esa inversión económica es necesaria. Cuando hablamos de diversificación, efectivamente, hay empresas importantes que quieren venir a Fuerteventura y tienen que contar con esa aportación, y en eso estamos. Es decir, buscas una opción, si no la puedes por esa manera, pues vas a buscar otra opción, porque son informes que tienes que ir elaborando a ver cuál es la mejor opción para hacer esa aportación que le tienes que hacer al parque, para que las empresas vengan y confíen y se instalen en la isla de Fuerteventura, y vamos a pelear, eso lo tenemos claro. Es que cuando ves titulares, tú dices, bueno, crean alarmas o miramos. A veces sí es verdad que tú tienes un informe, pero no te cruzas los brazos, tienes informes negativos, pero no te vas a cruzar de brazos, vas a seguir luchando, porque si no puedo por esta vía, pues voy a intentar la otra y vamos a intentar la otra, pero sí creo, o sí creemos. Y aquí hablo de todos los partidos políticos, porque así lo han demostrado y ha sido aprobado en la corporación del Cabildo, el apoyo unánime al parque tecnológico y a esos proyectos que tiene el equipo del parque, además que han hecho un bastante buen trabajo con los drones, con todo eso que ya conocemos. Bueno, un saludo, por cierto, a Eduardo Pereira, que siempre está batallando por ese proyecto que parece que nunca llega, nunca llega, nunca llega, y a lo mejor hay una parte de la población que dice, bueno, vamos a ver si esto es viable o no es viable, ojalá que sí. Y sobre todo por toda esa cantidad de ingenieros y de licenciados que tenemos en Fuerteventura, que podrían tener un estupendo nicho de mercado. Efectivamente, es que cuando hablamos del parque tecnológico, hablamos de que el talento de la isla se quede aquí. Ingenieros, pilotos, gente que se pueda formar y que se quede en la isla, y lo necesitamos. Por ahí la importancia de este proyecto. Y vamos a hacer todo lo posible por darle esa aportación económica que necesita. ¿Son 40 millones de euros? Sí, en total unos 38, mirar y hacerlo, o bien plurianual, o dárselo todo junto ahora, que puedes dar porque tienes las reglas fiscales rotas, pues ahí algunos técnicos han visto problemas, pues vamos a dárselo por el otro lado, intentar llegar a un consenso para poder poner ese dinero en el parque y que se cumpla todo esto.
Bueno, vamos a hablar también de un asunto que también está... Hoy le traigo todos los conflictos, doña vicepresidenta. El tendido eléctrico. Vamos a empezar por ahí, porque, claro, incluso una persona, una diputada de su mismo partido, de Coalición Canaria, que formaba parte aquí de un debate, ¿cuál fue su sorpresa cuando desconocía que la batalla judicial que había mantenido el Cabildo, hablo de Nereida Calero, en tribunales con Red Eléctrica, era una, pero es que había 3 todavía pendientes, ¿no? Eran 3 tipos de batallas judiciales por ese tendido eléctrico que ya tanto la primera institución de la isla como la sociedad majorera rechazaban hace ya algunos años. ¿Ustedes han vuelto a abrir el melón en este caso? No, quien Bueno. quien lo ha vuelto a abrir ha sido el gobierno de Canarias y, como digo, por la puerta de atrás, sin avisar a las instituciones, sin ponernos en conocimiento, porque sacaba el decreto, ganábamos ese juicio que teníamos y la sentencia, nosotros el mismo viernes cuando nos enteramos lo que pedimos y ya se registró en el juzgado fue un incidente de ejecución, porque no estamos de acuerdo con las formas que se han hecho. Ellos creen que con volver a publicar, es decir, se retrotraen al momento que cometieron el error y con volver a publicar ese decreto 102/2015, pues claro, pues ya se los comunico, lo publico, se lo comunico y empiezo o puedo hacer lo mismo. Nosotros pues no solo hablaremos de ese incidente de ejecución, sino que también iremos por la vía administrativa para impugnar o rechazar pues ese decreto que se ha presentado. No estamos de acuerdo con él. Ellos nos dicen a nosotros siempre hemos manifestado que tiene que ir por la vía por donde está o soterrada. Ahí, al final de la legislatura pasada, cuando veíamos lo que estaba pasando en los juzgados, el gobierno anterior se comprometía, oye, no haremos nada que no quiera la ciudadanía majorera, nos comprometemos a sentarnos, a escucharnos, a llegar a acuerdos, cuál será el mejor acuerdo, y ahí es donde estamos, es decir, vamos a seguir peleando y que pensábamos que esto se terminaba ya, pero por lo visto, y que iban a soterrar, pero por lo visto no termina aquí, y lo que queremos hacer es ir de la mano. Esta vez sí, tenemos que convocar a los ayuntamientos de Puerto Rosario, Antigua y Gran Tarajal para que ellos también coordinar las acciones que tengamos que hacer de forma conjunta, porque esto, lo que tiene que tener claro el gobierno de Canarias es que la ciudadanía majorera, que Fuerteventura ha dicho no a estas torretas que ocupan gavias, que ocupan lo que a ellos se les ocurre y más, ¿no? Bueno, igual que las energías, ¿no?, renovables. Fuerteventura está diciendo no, pese a lo que algunos puedan pensar, sobre la dispersión de las renovables y sobre, bueno, pues de nuevo el debate que existe entre lo que está haciendo por un lado el gobierno de Canarias, bueno, lo que se hizo antes, lo que se sigue haciendo de forma continuista, lo que ocurre en Fuerteventura, las diferencias políticas entre partidos políticos y la proliferación cada vez más descontrolada de las renovables. Mira, Nuria, aquí lo que nos damos cuenta y hemos visto con el tendido eléctrico, que hay que tener las cosas bien amarradas, bien atadas jurídicamente, aunque no lo crean. Cuando nosotros decimos tiene que tener el anclaje jurídico, lo que vamos a pedir, y una hoja de ruta clara, es porque vemos lo que está pasando. No estamos peleando con cualquier cosa, estamos peleando con multinacionales que vienen a pisotear los derechos de la gente de Fuerteventura, de la ciudadanía majorera, y eso es lo que no podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. Y ahí quería dejar claro eso. Oye, yo entiendo a los colectivos que presentaron la moción, que es exactamente muy parecida. Hemos estado hablando con ellos, efectivamente, he estado hablando con ellos, escuchándolos, los entiendo perfectamente, la lucha, el cabreo. Y nosotros entendíamos, y así se lo explicaba, porque hablaba por teléfono, oye, nosotros vamos a presentarle, pero vamos a darle ese anclaje jurídico que tiene que tener para no poder salirnos de la hoja de ruta. En él, no solo lo que vamos a hacer, sino los tiempos. Y te pongo ejemplo. El primer punto hablaba de participación, la nuestra. Sí, participación, la moción, ¿no? Estamos hablando de la moción que ustedes presentaron. El primer punto habla de participación ciudadana, según el artículo 4, es decir, nosotros ya poníamos tal, y que tiene que estar en el plazo de un mes. Ya desde el lunes a la jefa de servicio de ordenación se le pedía, oye,
ya se aprobó esta moción, esto hay que cumplirlo. Ujú. En un mes, para que participe, no 3 o 4 o tal, sino todo el que quiera participar, se recoja cómo tiene que participar y cómo lo puede hacer y sus aportaciones, y que los escuchemos. En el punto 2, una comisión de seguimiento. ¿Qué es lo que te dice la ley? Donde nos movemos todos, administración de ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias. Ahí es donde tenemos que marcar la hoja de rutas, que no nos salgamos, sino marcar la hoja de rutas como en esa comisión de seguimiento que se tiene que crear, y se tiene que crear en un plazo de un mes, Ujú. que es también lo que decíamos. El tercer punto, para poder hacer efectiva, que aquí es donde está el conflicto, Sí. para poder hacer efectiva la suspensión cautelar, hablamos del plan estratégico territorial. Ellos hablaban del plan estratégico territorial. Ujú. Vale. Y es lo primero que nosotros ponemos. O la aprobación inicial del plan insular. Esto no quiere decir que uno quite a la otra. Nosotros lo que queremos es la primera que me solucione, que me permita a nosotros hacer efectiva la suspensión cautelar de forma legal de la implantación de nuevos parques. Esa es la que vamos a coger. Y si tuviéramos otro instrumento de ordenación, de planeamiento, que también me permitiera, pues los pondría los tres, porque ya vemos lo que están haciendo el gobierno de Canarias y el Ministerio de Energía y las multinacionales. Van a buscar el menor resquicio Sí. para poder colarse. Ujú. Entonces yo me voy a agarrar hasta un clavo ardiente, o nosotros. Y lo que no podemos hacer es pelearnos. Oye, es que quieren ahora por el PIOF. Mira, es que si hubiera querido, yo no necesito una moción para hacer un PIOF. Y el PIOF tendría que estar ya elaborado. Y a lo mejor si hubiera estado ese PIOF elaborado, el que siempre hemos dicho que queremos, no un PIOF desarrollista, que estamos equivocados, Ujú. un PIOF de rehabilitación, un PIOF que precisa De protección del paisaje, un PIOF, ¿no? efectivamente, un PIOF que claramente diga dónde tienen que estar estas instalaciones. A lo mejor no hubiéramos tenido estos problemas. Si ya hubiéramos tenido la ordenación de nuestro territorio hecho, a lo mejor no hubiéramos tenido este problema. Pero estamos en estas circunstancias. Y ahora aquí yo no me voy a poner a echarle la culpa al Partido Socialista, que era quien tenía la ordenación del territorio. Estamos en este punto y tenemos que caminar de la mano. Y no nos podemos perder en echar tú más y yo más. ¿Cómo lo podemos hacer? O con el plan estratégico, que si sale y demás, porque a mí me dicen, no soy entendida en esta, pero que lleva los mismos plazos que un plan insular. Los mismos procedimientos y los mismos plazos que un plan insular. Entonces, y el plan insular también está por ahí. Oye, lo primero que salga. ¿Eso frenaría las autorizaciones que están ahora mismo Eso pendientes? te dice que puedes, con la iniciación del plan estratégico o con la aprobación inicial, incluso la aprobación inicial del PIOF, Ujú. puedes ordenar la suspensión, o puedes hacer efectiva la suspensión cautelar. ¿Y esto cómo redunda Y eso es en lo las que te dice. empresas? ¿Qué pasa? Que ahora te Ujú. explico. Que el gobierno de Canarias es quien tiene, es que nos estamos echando la culpa a nosotros. Y después te aclaro lo que está ya, las enmiendas que ha presentado precisamente, tú sabes también la lucha que ha tenido, y todos conocemos Mm. la lucha que ha tenido Nereida, no ahora, sino desde la legislatura pasada. Ella era la que estaba en la Consejería de Industria, y les recuerdo que los 3 diputados de Coalición Canaria pedimos la dimisión del consejero de Industria, precisamente porque no hacía caso con lo de las torretas y demás. No sé, nosotros no nos pusimos colorados. Ahí pedimos, y era de nuestro partido. Estábamos diciendo que le estaba haciendo un daño a la isla de Fuerteventura y lo pedimos. Y ahora vamos a ver cómo se posiciona. Esa es muy importante, pues nosotros la pusimos en el punto 4. En el punto 3, perdón. En el punto 4, pues incluso en 15 días también unas ordenanzas insulares. Es decir, vamos a recurrir a todo lo que podamos recurrir para que no nos digan, no, es que le falta esto, no, es que le falta lo otro. No, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer primero para la suspensión cautelar, y después, que es el punto 5, incluso hablamos de propuestas de impugnación, es decir, de la ley 11.197 del 2 de diciembre, regulación del sector eléctrico canario, el famoso, donde está recogido el famoso 6B. Ujú. Oye, pues el servicio jurídico y el servicio de ordenación revisará todas las adjudicaciones que se han dado y a ver si cumple legalmente con todo lo que se tenía que cumplir. Ujú. O si están fraccionando, si eso es legal, el fraccionamiento de
de los parques y demás. Ahí es donde estamos nosotros. Y el último era precisamente hacer necesaria la modificación del artículo 6. Es que esto se podía haber hecho hace tiempo. El Parlamento podía haber modificado el artículo 6. Pero para eso necesita la unión, principalmente de los diputados de Fuerteventura, ¿no? Nereida, alguien que lo solicite. Claro, Nereida, la compañera Nereida, con esa lucha, y todos lo hemos visto, nadie se cuestionará, ha presentado ya las enmiendas y es lo que se lleva. Vamos a ver lo que es eso. Ella me decía esta mañana y que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Oye, las enmiendas que presentamos es la modificación del 6 bis. Vamos a ver lo que van a votar los otros. Las ordenanzas provisionales, esas que nos criticaban a nosotros que iban a estar durante 2 años, que ahora las quieren hacer indefinidas y que entonces a ver cómo van a salir los planes generales de los ayuntamientos, porque si tú dejas ya las ordenanzas provisionales indefinidas, ¿quién hace un planeamiento aquí? Entonces, todo lo que nos denunciaban a nosotros de corruptos, de que iban a entrar por la puerta de atrás, nosotros decíamos ordenanzas provisionales durante 2 años. Ahora tú las quieres dejar indefinidas. Bueno, pues ella lo habla. El artículo 72 de la Ley del Suelo para proteger el suelo rústico y protegerlo precisamente de todo esto, de torretas, y la moratoria para que pueda solicitar cada cabildo para poder dar tiempo a elaborar efectivamente esas ordenanzas o esa ordenanza y esa planificación del suelo tan importante. ¿Cuándo se decidirá esto definitivamente, Lola? Bueno, pues ya te digo, nosotros lo que hemos puesto, la diferencia es que hemos puesto 15 días, un mes, tiene que ir al pleno, sentarnos, mirar y elaborar, empezar a elaborar ese plan estratégico. Y a ver lo que nos va diciendo el gobierno, porque no es no es la consejería, es el gobierno de Canarias, efectivamente, quien tiene que modificar y quien tiene que autorizar. Lo que no podemos hacer, Nuria, es lo que siempre han hecho. Yo los echo a ellos a pelear y yo aquí me lavo las manos porque mientras ellos se pelean, Fuerteventura no consigue nada. Lo ha pasado así en educación, mira cómo está Elías La Lajita, con el tema del suelo, y lo vemos con estas cosas, con sanidad y demás. Tenemos que ir de la mano y estamos diciendo lo mismo. Si yo defiendo todo lo que dicen ellos, yo creo que si nos sentamos, además me he preocupado de hablar con ellos, dedicarle horas, incluso levantarme. Cuando nosotros cuando yo vi el texto definitivo, se lo pasé. No tenía ningún eso. A la hora que sea, se lo pasé. Porque no quiero ocultar nada. Si tenemos que ir, incluso aquí hablo de participación ciudadana. ¿Se refiere al gobierno de Canarias? No. ¿O se refiere a los grupos de la oposición? Los grupos, a todo. Es decir, que hay transparencia. Nosotros hemos estado trabajando a ver qué podíamos hacer o cómo podíamos anclar esto lo mejor posible para que no se nos escapara ante precisamente que sabemos que van a denunciar, van a recurrir. Sí. Es que nos van a venir a buscar cuando nosotros digamos, oye, tenemos esto, vamos a hacer la suspensión cautelar. Van a venir a por nosotros. Si tú no tienes eso bien atado, Nuria, que no son niños, que son multinacionales y que estamos dispuestos a enfrentarnos a ellos, porque no hay que tenerle miedo. Estamos luchando por nuestros derechos y Fuerteventura es la que tiene que decidir. Pero decidir todos juntos y teniendo el anclaje jurídico, que a veces a algunos les molesta, pero ese anclaje jurídico lo tienes que tener muy claro y la hoja de ruta bien clara. Porque si no nos comen, Nuria. Lo sé, me lo imagino y lo hemos visto con el petróleo hace poquitos años y lo estamos viendo con Red Eléctrica hace pocos años, ¿no? Y en ambos casos el resultado fue positivo, con lo cual, para la isla en este caso, más o menos positivo con Red Eléctrica. Cuenta en este caso Coalición Canaria con esta postura que entiendo que es unánime por parte de todo el grupo político, con el apoyo del resto de los partidos en el Cabildo, porque, le pregunto, Lola, el Partido Popular, cuando se le cuestiona sobre si, en este caso, la moratoria o una posible modificación, a lo que apela es a la responsabilidad que van a pedir las empresas, la responsabilidad financiera de la inversión que pusieron en su día y de la seguridad jurídica y de las terribles indemnizaciones, algo que ha preguntado muy buena parte de nuestra audiencia. ¿Quién pagará estas indemnizaciones? ¿El Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias? Lo pagará el Gobierno de Canarias, que es quien autorizó. Efectivamente, es que estamos centrando, por eso te digo, Nuria, que no nos confundamos el foco. El foco no es el Cabildo de Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura se ha equivocado en no tener, vuelvo y repito, unas ordenanzas
ya establecidas. Oye, esto tiene que ir en las zonas industriales, es verdad que a lo mejor hay menos viento, pero usted tiene que pagar más por ese suelo. No es lo mismo en una gavia que suelo rústico, que no tiene el valor que tiene el suelo industrial. Gástese el dinero. Usted viene aquí a Fuerteventura y quiere sacar beneficios, gástese el dinero donde le corresponde. Eso lo teníamos que haber hecho ya, pero no se ha hecho. Entonces ahora vamos a ir de la mano juntos. Si yo no quiero el Es decir, el protagonismo, Partido Popular en este caso apoyaría el Cabildo, bueno, es que el la moción Partido que es del Popular Cabildo. está, por eso la importancia, Nuria, de que tuviera ese anclaje jurídico y que tuviera la hoja de ruta clara en el sentido de los días, un mes, 15 días, Ujú. y vamos a ver lo que va a ir pasando. Es verdad que a veces nos retrasamos y demás, pero ya te digo que desde el lunes a primera hora, y eso lo saben, el lunes a primera hora, lo primero que hice fue llamar a la técnica de ordenación, porque esto ya está aprobado Ujú. por el grupo de gobierno. La oposición se abstuvo, pero el grupo de gobierno aprobó esto. Y vamos a ver lo que pasa. Y ahí está el Partido Popular. Claro, lo que está pasando, que la gente tenga que estar vendiendo o que se proponga vender su casa, una casa que le ha costado durante tanto tiempo hacer, porque no puede vivir por el ruido. Ya no solo el impacto paisajístico, Ujú. es que es el ruido en medio de la noche. Eso es no hay quien lo soporte. Eso fue uno de los últimos puntos que, hablando con vecinos y vecinas, nos dieron, pues recoge esto también. Y mandaron audios y demás para que escucháramos el vídeo. Y eso fue uno de los últimos puntos que pusimos. El pleno fue el viernes, pues hasta el jueves por la noche se estuvo añadiendo cosas para, oye, que estamos hablando de cosas serias. Ujú. Que Ujú. una persona con ese ruido todas las noches, porque el aeropuerto se cierra de noche, pero eso ahí está funcionando toda la noche. Es un problema serio. Ujú. Bueno, y que además uno cuando se compró una casa en el aeropuerto sabe lo que había, ¿no? En las zonas del aeropuerto, Sí. pero en este Pero caso en quien este se ha caso no. pagado el suelo en el campo, se ha construido una casa y trabaja todos los días y se encuentre con esto, es cierto que hay muchos vecinos que están vendiendo su casa, tanto en Los Estancos como en el Time, y que no van a aguantar más. Y una vez que uno se desprende de su principal bien, seguramente estará dispuesto a llegar hasta el último de los estamentos junto con ustedes en esa lucha. Bueno, se me acaba el tiempo, Lola, nos alegramos de este golpe encima de la mesa para intentar frenar lo que está ocurriendo. Sabemos que además en Gran Tarajal, se lo comentamos al presidente, Fuentita 1, Fuentita 2, dos grandes parques fotovoltaicos que también van a estar en núcleos de asentamiento rural, en este caso, y vamos a ver lo que pasa, y vamos a ver lo que pasa con este procedimiento que ustedes inician. Hoy la provincia abre con un tema de grafitis, de motos, de extracciones de arena, de la situación que se está viviendo en el Barranco de los Enamorados. Hablaremos hoy a lo largo de este programa también con la asociación que lleva pues mucho tiempo trabajando, instando a diferentes administraciones a que se indique al visitante que esto es un BIC Ya está y que hay que tener publicado, cuidado. patrimonio histórico, creo que lo vi ayer en las redes, porque ayer yo no estaba en la isla de Fuerteventura, tenía una reunión en Tenerife, pero ya lo vi publicado, porque sí es verdad que es una preocupación y es lo que estábamos diciendo, oye, tenemos que cuidar nuestro paisaje, más esa zona. Vemos como cada uno quiere dejar su huella Ujú. en todos los sitios, y esa es otra de las cosas que también tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a educar, y por ahí vamos. Lo importante que es, oye, yo voy siempre con la misma cantaleta. La única huella que dejes en los espacios naturales sean tus pies, la huella de tus pies al caminar. Nada más. Nada de basura, nada de dejar marcas en las paredes, porque tenemos que cuidar el tesoro que tenemos. Y eso es importante, Nuria. Bueno, pues si esas señales ya están ubicadas, hablaremos también de lo que opina esta asociación, que como decimos, no de ahora con respecto a estas señales, sino del trabajo que viene realizando para la protección de estos enclaves. Lola García, muchas gracias por formar parte de este programa hoy. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por permitirnos pues, informar del trabajo que hacemos y lo que queremos hacer por la isla de Fuerteventura. Bueno, y esperemos que esta entrevista está especialmente dedicada a todos aquellos que están tan preocupados, poca broma con esto, con el asunto de las renovables y cómo les afecta directamente. Sí, igual que todos, es que son muchas personas las que están preocupadas, pero no solo en el tema de las renovables, Nuria, si me permite, sí me gustaría terminar con un mensaje de responsabilidad ante la COVID.
todos sabemos los protocolos que tenemos que cumplir y es importante en estos momentos tan difíciles para la isla de Fuerteventura, pues cumplir con ese protocolo que marca el personal sanitario. Gracias, Lola. Buen fin de semana, por cierto. Gracias. Gracias, Nuria. Bueno, que hacemos un alto en el camino y que volvemos inmediatamente para hablar precisamente de ese barranco de los enamorados que últimamente forma parte de prácticamente todas las cuentas de Instagram a través de las fotografías y que está dejando una huella, en este caso, de forma muy negativa.